Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y a la hora que ustedes miren el video. Hoy vamos a ver los niveles de organización estructural del cuerpo humano, una nueva entrega sobre la revisión de anatomía y fisiología. Nuestro cuerpo humano siempre para su estudio tiene varios niveles. Dentro de estos encontramos el nivel químico, hay un nivel celular, hay un nivel tisular, hay un nivel de órganos, hay un nivel de sistemas y hay el nivel del organismo. Comencemos. Nivel químico. En este nivel va a comprender los átomos. Tenemos el átomo de carbono, que lo tenemos en esta parte. Nuestro organismo está principalmente compuesto por carbono. También tenemos el átomo de hidrógeno, el cual puede estar saturando al carbono, y este enlace, en lugar de hidrógeno, puede estar unido a otro carbono para formar cadenas de carbono. También a estas cadenas de carbono, que se lo representa por este llamado radical, también puede estar unido al oxígeno y a un, digamos, complejo OH o alcohol. Esta forma de presentarse estas moléculas denominadas carboxilo, pues representan lo que se denominan los ácidos grasos. Entonces ya tenemos varios átomos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También en las moléculas que conforman el cuerpo humano pueden tener componentes como este, que es el nitrógeno, que puede estar unido al hidrógeno, al radical que digamos es el que representa varias formas químicas orgánicas. Entre ellas, por ejemplo, puede ser una cadena de carbonos. Y aquí tenemos otra vez lo que se denomina digamos, el grupo carboxilo. Esto es lo que se llama un aminoácido, o sea, una representación general de los aminoácidos. Aquí entonces tenemos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, hasta este momento. También hay otro componente, el fósforo. Miren aquí. El fósforo también es un átomo que puede estar conformando varias moléculas complejas del cuerpo humano. Aquí pues obviamente tenemos el ATP, que está conformado por tres grupos fosforilos o tres grupos fosfóricos. Otro es el azufre. Mire aquí, que hace parte, por ejemplo, de un aminoácido o de acá de otro aminoácido. Y tenemos el sodio, el potasio, ¿no es cierto? Los cuales pues pueden tener muchas funciones. Entre ellas pues aquí está indicando la forma como interactúa el sodio y el potasio a través de una membrana, que se conocerá ya en el estudio de la fisiología sobre la conducción nerviosa, por ejemplo. También tenemos otro elemento que es el calcio. Tenemos aquí elementos del calcio que pueden, por ejemplo, intervenir en la transmisión nerviosa, pueden intervenir en la contracción muscular. Es un elemento muy esencial, este átomo. Y tenemos el cloro. En este caso, pues puede estar formando ácido clorhídrico como lo encontramos en el estómago. Eso es con los átomos. Los átomos, obviamente, como nos pudimos dar cuenta, estos se unen y van a formar unas moléculas.
van a formar moléculas llamadas carbohidratos, donde su principal representante es la glucosa. Podemos mirar unas moléculas muy complejas como el ácido disoxirribonucleico, las grasas y las proteínas, y en muchas más sustancias complejas formadas por átomos. Aquí pues obviamente tenemos varias, digamos, moléculas de glucosa unidas entre sí, y esa unión unas con otras formarán lo que se llaman los polisacáridos. Y uno de los grandes polisacáridos tenemos el almidón. Aquí tenemos obviamente el ácido disoxirribonucleico, una molécula muy compleja que tiene que ver en la herencia, por ejemplo. Aquí tenemos digamos, los ácidos grasos, que se unen estos átomos para formar grandes cadenas de hidrógeno con carbono y con un grupo carboxilo. Aquí ya lo habíamos visto antes, pueden formar unos grupos aminos de de los aminoácidos, que son la estructura, digamos, unitaria de las proteínas, de los péptidos, polipéptidos y proteínas. Estos aminoácidos pues forman unas cadenas, y según la cadena y el número de aminoácidos que se presentan y la distribución espacial, formarán un tipo específico de proteína. Aquí tenemos un ejemplo de la insulina. Eso es con el nivel, digamos, químico. Estos átomos y estas moléculas van a interactuar y van a formar diferentes estructuras y van a conformar las células. Otros átomos van a interactuar esta célula con otros medios que la rodean y otras células. En otras palabras, vamos ya al nivel celular. Y dentro del nivel celular pues encontramos que la célula es la unidad viva. ¿Qué significa unidad viva? Que es la mínima expresión de la vida. En otras palabras, puede decirse que es capaz de vivir aisladamente. Pero, como nosotros los humanos estamos conformados por muchas células, eso nos da a comprender que su factibilidad y viabilidad de estas células se la conseguiría en el interactuar con las demás, formando complejos orgánicos. Aquí tenemos una célula humana que es una distribución general para su estudio. Está formado por una membrana, por un citoplasma, por un núcleo. Pero pueden ver varias formas de células que están conformando nuestro cuerpo. Aquí encontramos una célula especializada que es una célula nerviosa que pertenece, pues obviamente su función es conducir información, analizar información. También hay otras células complejas cuya función es el movimiento. Entonces son unas estructuras que su característica principal es contraerse y relajarse. Eso permite pues que haya movimiento. Otras tienen otras funciones y tendrán otras formas complejas de presentarse, como esta célula que es hepática. Otras que son más rígidas y que sirven, digamos, una función de sostén y también locomotor, que son las células de los huesos. Estas células obviamente van a unirse entre sí, van a formar grupos de células según su función específica que tienen y van a formar los famosos
tejidos. Ese es el famoso, digamos, nivel tisular, ¿no es cierto? Que es más o menos el conjunto de células. Obviamente que tienen unas características parecidas y que van a realizar unas funciones también específicas. Este nivel tisular, que habla sobre el estudio de los tejidos, se divide en 4 tipos diferentes fundamentales. Tenemos un tejido epitelial, obviamente, es el responsable del revestimiento de los órganos huecos. Cubre las superficies del cuerpo humano y también forma glándulas. Tenemos otro tejido que se llama el conjuntivo. Conector también se denomina. Por eso tiene una función de conectar. Otro es de sostener a los demás tejidos, proteger e integrar a las demás estructuras del cuerpo humano. Este tejido es el más abundante del cuerpo humano y se encuentra en todas partes. Obviamente es por sus grandes funciones que tiene. Tenemos otro que es el tejido muscular. Si su característica es contraerse y relajarse, obviamente será el encargado del movimiento. Este movimiento podemos verlo tanto interno como externo, y además es su función al actuar genera calor, muy primordial para el funcionamiento. Y por último tenemos el sistema nervioso, el tejido de la información mediante impulsos. ¿Qué hace el tejido? Pues recoge información. Una vez recogida la información, la analiza, especialmente en el sistema nervioso central, el cerebro. Y según su análisis hace una respuesta. Y con esa respuesta lo que hace el sistema nervioso es tomar control de cada parte del organismo. Entonces aquí tenemos los 4 tejidos fundamentales del cuerpo humano. Estos se combinan unos con otros y obviamente van a formar otro tipo de tejidos. El tejido epitelial debe haber varias formas de tejido epitelial. El conjuntivo igual, el muscular igual. El nervioso pues obviamente está formado por otro tipo de tejidos también. Hagamos un repaso. El epitelial es de revestimiento. Aquí tenemos varios tipos de tejido epitelial que se estudiará a su debido tiempo. Aquí tenemos el tejido conjuntivo. Conjuntivo, de conexión, de sostén, de protección. Y también tiene función trófica, de alimentación. Hay varios tipos de tejido conjuntivo. Aquí tenemos el muscular, que puede ser un tejido de contracción. Muscular estriado, que a veces dicen el voluntario, y el muscular liso, que es el involuntario. Y el tejido nervioso, que son células interconectadas todas entre sí para recibir, analizar y dar, digamos, respuesta según las conexiones. Es el tejido nervioso. Bien, estos tejidos obviamente se van a unir entre sí, se van a integrar entre sí. Y cuando se integran entre sí, lo que van a formar son los órganos. Entonces aquí estos órganos ya entramos al nivel de órganos. Y cada órgano va a cumplir también una tarea específica. Aquí tenemos un ejemplo. Es el estómago. El estómago miramos que tiene varias capas de tejido, ¿no es cierto? De las cuales podemos nombrar un tejido externo, que puede ser conjuntival, que recubre la parte externa. Tenemos una capa media que es muscular. Esa capa media que es muscular, su función es
Al dar movimiento va a mezclar alimentos, transportar alimentos. Y tenemos por último una capa interna que es tejido epitelial. Y no solamente recubre, sino que también va a producir secreción, o sea, va a tener una función glandular y va a ser parte de la digestión. Este es un órgano. Y así habrá muchos órganos con otras funciones específicas. Estos órganos obviamente se van a integrar unos con otros, ¿no es cierto? Y esa integración va a pasar al nivel de aparatos y sistemas, ¿no es cierto? Obviamente formarán una unidad común con el objetivo de cumplir también funciones específicas. Tenemos el sistema óseo, por ejemplo, el cual está formado principalmente por los huesos, pero no solamente está formado por tejido conjuntivo que los huesos. Estos también se relacionan entre sí con el propósito de contribuir al movimiento. O sea, se relacionan con otro tipo de tejidos. Se puede relacionar con el tejido también muscular para formar el sistema locomotor. Entonces ya sería huesos y músculos. Y también estos como sistema óseo sirven de protección a otros órganos. Y por último, pueden servir como reserva mineral. El cuerpo está conformado por sistemas, entonces vamos a repasar estos sistemas. Tenemos el sistema óseo, el sistema muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, nervioso, reproductor, linfático, endocrino, respiratorio, los más fundamentales. Habrá órganos que puedan pertenecer, por ejemplo, a varios sistemas. Aquí tenemos el páncreas, que puede pertenecer al sistema digestivo también como endocrino. Aquí tenemos el óseo, formado especialmente por la parte ósea, los huesos. Tenemos el sistema muscular estriado, porque también hay otro sistema muscular que es liso, encargado del movimiento voluntario. Tenemos el circulatorio, encargado de transportar sustancias, glóbulos rojos, nutrientes como la glucosa, oxígeno a través de los glóbulos rojos y la hemoglobina a todas las partes del cuerpo. Intercambio gaseoso gracias al sistema circulatorio. Tenemos el digestivo, gracias al cual podemos tomar los alimentos, nutrientes y todas las sustancias que el cuerpo necesita. ¿Y las tomamos de dónde? Del medio externo. Y él no solamente que los toma, sino que los digiere en partículas más pequeñas para estar listos y ser utilizados por el cuerpo humano. Tenemos el urinario, o digamos aquí hay el sistema renal y también el urinario, ¿no es cierto?, que sirve para purificar o desechar ciertas sustancias que son tóxicas para el cuerpo humano y las elimina. Una de las funciones, porque hay muchas funciones en el sistema renal y urinario. Tenemos el sistema nervioso, donde tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, encargado pues obviamente de la información y control. Tenemos el sistema reproductor para perpetuar la especie, reproductor femenino, reproductor masculino. Tenemos el linfático, que es un sistema circulatorio especializado para cierto tipo de moléculas y ciertas sustancias que no pueden ser transportadas por el sistema vascular. Tenemos el famoso sistema endocrino, cuya glándula hipofisiaria pues es la que comanda y controla las demás glándulas endocrinas. Tenemos el sistema respiratorio, el encargado principalmente por el aporte de oxígeno y la eliminación de CO2. Y así,
obviamente todos estos órganos se van a integrar unos con otros. Estos aparatos se van a integrar unos con otros y, como pueden ver, formarán el organismo que es el cuerpo humano, y actuamos como actuamos. Muchas gracias y hasta la próxima.